Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase esta semana de biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención y empecemos. Muy bien chicos, y el tema de hoy va a ser enfermedades del sistema nervioso. Vamos a ver qué enfermedades presenta el sistema nervioso. Esto corresponde al séptimo tema de este tercer bimestre en la semana 29. En la semana 29 de este tercer bimestre. Vamos a ver que algunas de las principales enfermedades del sistema nervioso central, vamos a ver enfermedad por enfermedad, ver qué es lo que causa, por qué es que se produce, ¿sí? Para ir conociendo en qué afectan. No son todas, si bien es cierto, no son todas las enfermedades, pero son las más llamativas, ¿sí? Y las más conocidas y las que se dan en mayor cantidad de porcentaje. La primera enfermedad que vamos a ver va a ser la epilepsia. Luego vamos a ver los tumores cerebrales porque se presentan, las meningitis, la esclerosis múltiple, la encefalitis, las demencias, Tourette, Alzheimer, el mal de Parkinson. Son algunas de las principales enfermedades del sistema nervioso central, que van a terminar afectando a muchas otras funciones. Recordemos que el sistema nervioso central, como hemos estado viendo en clase, ya sea el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cumplen muchas funciones y estas funciones van a permitir que nuestro cuerpo se interrelacione con el medio externo y con el medio interno. Entonces vamos a ver lo importante y lo perjudiciales que son estas enfermedades, ¿no? Por eso lo del daño que van a ocasionar. Vamos a empezar con la epilepsia. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético. O sea, quiere decir que esto podría ser por una malformación genética, algún gen que trae esta información, ¿no? Puede ocurrir por resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida. Podría ser cualquiera de los casos, como un traumatismo, un golpe o un derrame cerebral que termina ocasionando la epilepsia. Durante una convulsión, que es lo que llama la atención de la epilepsia, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales e incluso la pérdida del conocimiento. Una persona cuando tiene un ataque epiléptico puede perder el conocimiento. Lo que uno debe hacer inmediatamente es tratar de ayudar, evitando que la persona no se golpee y poniendo algo en la boca, porque el cierre de la mandíbula es tan fuerte que se podría cortar la lengua, ¿no? O dañarse la lengua. Entonces por eso se le pone un trapo como para evitar este corte, ¿no? Y para que la boca quede entreabierta, porque la persona está en un shock, en este ataque epiléptico, y no podría respirar correctamente, al menos para que la boca la pueda utilizar para intercambio gaseoso también. Entonces vamos a tener eso en la epilepsia, ¿no? Durante una convulsión, entonces la persona va a experimentar comportamientos, síntomas y sensaciones que son anormales. Incluso podría perder el conocimiento. La epilepsia es un trastorno neurológico provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en algunas zonas del cerebro. Entonces va a aumentar la actividad eléctrica en estas neuronas y ahí viene el problema del cáncer. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Si bien es cierto, las personas que padecen de epilepsia deberían llevar un cartelito, algo que se sepa, algo de información, porque cuando el momento que le da el ataque epiléptico uno puede ayudarlo, ¿no? ¿Por qué sucede normalmente el ataque epiléptico? Cuando la persona tiene un nivel de tensión, un nivel de preocupación, entonces hay una sobrecarga eléctrica que genera esto, que son movimientos del cuerpo, la persona pierde el equilibrio, termina en el piso y empieza como a convulsionar, ¿no? A convulsionar, y ese es el ataque epiléptico. Lo que hay que tratar es de evitar que no se golpee, no haya daño, ¿no? Pero todo esto es por una sobrecarga eléctrica a nivel de las neuronas, ¿sí? Y ahí lo tienes, como la persona está convulsionando, tiene movimientos repentinos, ¿no? Entonces este es el primer caso, la epilepsia. Es de cuidado, ¿no? Es de cuidado. Hay que tener cuidado porque estas convulsiones son peligrosas, ¿no? Peligrosas. Vamos a ver. La otra enfermedad que vamos a ver es la meningitis. ¿Qué es la meningitis? La meningitis, cuando existe una infección en el cerebro y en la médula espinal, esto puede dar lugar a que aparezca una inflamación de alta gravedad. Escucha, cuando existe alguna infección, ya sea en el cerebro o en la médula espinal,
esto puede dar lugar a que aparezca una inflamación de alta gravedad. Entre los principales síntomas que van a aparecer cuando se produce una inflamación se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, la confusión e incluso en los peores casos la persona afectada puede sufrir un grave daño cerebral, por lo que podrá tener convulsiones, va a volver a convulsionar, parecidos al ataque epiléptico que hemos visto, que aparezca algún accidente cerebrovascular e incluso puede llevarla a la muerte. Cuando hablamos de meningitis, hablamos de una respuesta inflamatoria, entonces, una respuesta inflamatoria aguda de las meninges que se produce a causa de una infección. La meningitis es la inflamación, ¿sí? Es la respuesta inflamatoria aguda de las meninges, que se producen a causa de la infección bacteriana o viral. Bacteriana o viral. Debido a alguna infección de tipo fúngica, hongos, la reacción a algún tratamiento también podría ser, o alguna otra enfermedad inflamatoria o algún tipo de cáncer o lesión de columna o cerebral. Recuerda que nosotros tenemos la piel, ¿sí? La piel acá a nivel de la cabeza, la piel es el cuero cabelludo sobre la piel. Debajo tenemos al cráneo, ¿sí? La parte ósea, y debajo de eso están las meninges. Las meninges son las que van a proteger al sistema nervioso central, esta estructura que protege el sistema nervioso central. Entonces, si esta parte del sistema nervioso central genera una inflamación, se llama meningitis. Meningitis. Recuerda que puede ser por infección bacteriana o viral, o hasta fúngica, por hongos, bacterias o virus, ¿sí? Bacterias o virus, que se va a producir una inflamación de esto. Ahí lo puedes observar, las meninges normales, mira, ya acá se ven las meninges inflamadas. Entonces ahí vamos a tener un problema, ¿no? Un problema, la meningitis, que es la inflamación de las meninges, que son las capas que protegen al cerebro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Esto se produce por infecciones virales o bacterianas, recuerda, viral o bacteriana, que es la meningitis. La meninge es la capa que protege al cerebro. Entonces ahí se puede notar una meninge normal que protege acá una meninge inflamada. Y la meninge inflamada va a obstruir al funcionamiento del cerebro también, pues, ¿no? Luego tenemos la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, entre sus principales síntomas, se encuentra la pérdida de fuerza muscular. La persona pierde fuerza en los músculos. Luego va a tener problemas de la vista, problemas de visión o pérdida de visión en un ojo. Va a tener un hormigueo incesante en el cuerpo, dolor y problemas para mantener el equilibrio. Va a tener bastantes problemas para mantener el equilibrio. Cuando la enfermedad se encuentra en un nivel más avanzado, puede aparecer ya otros tipos de síntomas como, por ejemplo, la rigidez en los músculos, problemas sexuales, pérdida de memoria, de concentración, y es común que las personas con esta enfermedad terminen desarrollando una depresión debido a su condición. La persona se termina por deprimir porque no puede hacer sus actividades de manera normal. Entonces esto también termina por menguar o dañar la parte psicológica, ¿no? Hay que tener en cuenta que los síntomas van a variar de persona a otra y debido al tipo de esclerosis múltiple que presenta, claro que podría ser mucho más alta, ¿no? Recuerda que en este caso la esclerosis se va a producir por un daño en esta capa, la mielina. Recuerda que esta es una neurona. Tienes una neurona, este es el soma neuronal, el cuerpo neuronal, y este es el axón. Por el axón y el teledendrón va a viajar el impulso nervioso, ¿no? Que esta parte se llama fibra nerviosa. La mielina se construye o se daña. Recuerda que el axón está recubierto por una vaina de mielina, ¿no? Ahí están las células llamadas neuroglias, que son las que se hacen cargo de la producción de la vaina de mielina. Pero si la mielina se destruye o se daña, interrumpiendo la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde el cerebro, desde y al cerebro. Entonces, cuando hay una alteración, un daño a nivel de la vaina de mielina, por falta de mielina, tú tienes esclerosis múltiple. Y esta esclerosis múltiple, al no haber comunicación, entonces la persona pierde fuerza, hay hormigueos, pérdida de la visión podría ser. El daño se origina por una disfunción en el sistema inmunitario. Entonces el sistema inmunitario va a verse alterado debido a esto, ¿no? Entonces vamos a tener los daños de la vaina mielina son los que ocasionan la esclerosis múltiple. Luego tenemos el Alzheimer.
el Alzheimer, que es un tipo de demencia que se produce de manera progresiva, o sea, cada vez se va volviendo peor y que va destruyendo la memoria y las funciones cognitivas importantes como las habilidades, como las habilidades intelectuales y además las sociales. Las personas que padecen de Alzheimer van a presentar diferentes síntomas que van empeorando con la evolución de la enfermedad. Entre las más comunes se encuentran los problemas de concentración, va a tener bastantes problemas de concentración, confusión, bien confundida la persona, no reconoce a nadie, dificultad para resolver problemas, y en los casos más graves la persona puede llegar a sufrir grandes cambios de personalidad, tener problemas para comunicarse de manera oral y escrita y desorientación en tiempo y lugar, problemas para desempeñar sus tareas cotidianas y olvidarse de su familia. Entonces, y personas cercanas, entre otros. Finalmente, en las últimas etapas de la enfermedad se vuelven personas totalmente dependientes. Entonces, la persona con Alzheimer va a presentar tal tipo de daño que empieza, imagínate, a no reconocer. Vamos a poner un varón con Alzheimer, no reconocería ni a su esposa y poco a poco no irá reconociendo a sus hijos. Y lo mismo pasaría con una mujer. Imagina, la mujer no reconocería ni a su esposo ni a sus hijos. Poco a poco se va dañando, ¿no? Acá tú puedes ver, por ejemplo, la memoria inmediata, que es la que nosotros tenemos, y el habla. En la persona con Alzheimer, mira, estas dos regiones no se encuentran. Entonces, por eso es que la persona no almacena la información y no luego para luego utilizar la información en recuerdos, no la utiliza. Y el habla también se ve afectada. Entonces, lastimosamente el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco va aumentando y va dañando cada vez más. ¿Sí? Es progresiva, degenerativa. Entonces vamos a tener este tipo de problemas. Se plantea que el Alzheimer entre personas de 60 años se presenta en 1 o 2%, en personas de 70 años entre 3 a 5%, en personas de 80 años entre 15 a 20%, y mayores de 85 un tercio o la mitad de las personas padecen de Alzheimer. Entonces las personas cuando ya son muy mayores y padecen de Alzheimer, o algunos tienen el percance de que se puedan escapar, ¿por qué? Porque no recuerdan, pues. Entonces, si no recuerdan a sus propios familiares con los que han vivido años en la calle, es un poco complicado, ¿no? Recordar direcciones, todo eso se vería alterado. Luego tenemos el Parkinson. El Parkinson, en este caso, es un tipo de trastorno del movimiento. Y este va a ocurrir cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de ¿qué cosa? De dopamina. Suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Entonces, el mal de Parkinson o la enfermedad del Parkinson se va a producir porque por no haber suficientes cantidades de dopamina. Algunos casos van a ser genéticos, pero la mayoría no padece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo. Luego van a afectar a ambos lados. Algunos de estos síntomas son temblor en las manos, temblor en los brazos, las piernas, la mandíbula, la cara. Va a tener rigidez en los brazos, en las piernas y en el tronco. Va a haber lentitud de movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas van empeorando, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. Recuerda que en este caso el movimiento tembloroso de piernas y manos se va a mantener. Entonces, si la persona no tiene tampoco una medicación, esto también va a ser perjudicial, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Lastimosamente es otra enfermedad que genera muchas dificultades, ¿no? A medida que los síntomas van empeorando, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También puede tener problemas como depresión, trastorno del sueño, dificultades para masticar, tragar o hablar. Generalmente sucede esto con el Parkinson. Hay veces también hay personas que presentan el Parkinson solo en un lado del cuerpo, el lado izquierdo o el lado derecho. Y hay otros que sí lo presentan en todo el cuerpo. Entonces vamos a tener ese problema, ¿no? Me va a hacer que me olvide las cosas. El Parkinson, ¿no? Va a terminar dañando. El temblor, que es lo característico, lo llamativo del Parkinson, temblor de las extremidades, pero de todas maneras va a haber un daño en la persona, generando dificultades para caminar, para hablar, ¿sí? Para pensar, vamos a tener dificultades. Este es el caso del Parkinson.
trastorno que afecta el sistema nervioso, pero que afecta más que todo el movimiento. Acá lo puedes ver, ¿no? Cómo es que la comunicación entre neurona a neurona se va a ver afectada debido a la falta de dopamina, recuerda. También tenemos la encefalitis. La encefalitis se va a tratar de una infección, de una inflamación, cerebral. Hace un rato vimos la meningitis, que era la inflamación de las capas que protegen al cerebro, causada por bacterias y virus. Ahora estamos viendo la encefalitis. Se trata de una inflamación cerebral, la cual es provocada principalmente por un virus, aunque también puede ocasionarla las bacterias. Este tipo de padecimiento puede ser de baja o alta gravedad, siendo en la mayoría leves. Cuando se trata de una encefalitis leve, los síntomas que presentan las personas afectadas son similares a los de una gripe, y el tratamiento consistirá únicamente en descansar lo suficiente, beber muchos líquidos, así como ingerir el medicamento indicado por el médico. Sin embargo, en los peores casos, las personas pueden llegar a presentar algunos síntomas graves como fiebre común, fiebre súbita, dolores intensos de cabeza, convulsiones, confusiones, etc. Entonces recuerden, en el caso de la encefalitis es inflamación, ¿sí? Esta inflamación cerebral, o sea, el cerebro es el que se inflama. En la meningitis fueron las meninges, las estructuras que envuelven, que protegen al cerebro. En cambio, que la encefalitis es el mismo cerebro, ¿sí? El mismo cerebro que está afectado. En la encefalitis la mayoría de casos se produce por inflamación viral, por virus que no va a atacar. En cambio, en el caso anterior eran virus y bacterias, ¿no? En la meningitis. Acá puedes ver, por ejemplo, mira, el cerebro, en el mismo cráneo, la persona, cómo es que el cerebro se ha hinchado, se ha inflamado y está ocupando más espacio. Está necesitando de más espacio, ¿te das cuenta? Este es una encefalitis. También tenemos el Tourette o síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una afección neurológica de origen genético, ya este sí es de origen genético, que se manifiesta en la infancia o adolescencia. La persona que padece de esta enfermedad va a realizar movimientos, tics o sonidos de manera normal y tiene un control muy pobre sobre esto. Los primeros síntomas que se desarrollan durante este síntoma son los de la cara, el tronco y los brazos. También es posible que la persona llegue a repetir ciertas palabras y que en ocasiones diga groserías de manera continua. Por otro lado, están los tics faciales, entre los que incluyen parpadeos, muñecas, contracciones de la nariz, los cuales se realizan de manera continua y rápida. Este síndrome puede dar lugar a que se produzca otro tipo de trastornos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, depresión, el trastorno de atención con hiperactividad. Y hasta el momento se desconoce cuál es la causa de estos padecimientos. No se tiene una ciencia cierta qué es lo que ocasiona este Tourette, ¿sí? Se desconoce cuál es la causa de este padecimiento, el cual es más común en el sexo masculino y femenino, ¿no? Ahí lo puedes observar. Entonces va a haber ciertos movimientos faciales, estructurales, pronunciación de palabras y todo, ocasionados por este síndrome. Algunos plantean que hasta hablan groserías, ¿no? Pero es un poco de la molestia, del fastidio de lo que está sucediendo. No es que el síndrome genere eso, ¿no? ¿Cómo se origina? La causa del síndrome de Tourette es desconocida. Se cree que está relacionado con un grupo de células cerebrales ubicadas en el telencéfalo y conocidas como ganglios basales. Vamos a tener acá que el putamen participa en la modulación del movimiento, la sustancia gris relaciona el aprendizaje y la amígdala cerebral responsable de la ansiedad y las emociones. El globo pálido junto al putamen forman el núcleo reticular encargado de la postura y el movimiento. Entonces, eso vamos a tener en el síndrome de Tourette. Y hemos visto todas las enfermedades del sistema nervioso. Vas a revisarla, guíate las diapositivas y vas a resolver las preguntas, los ejercicios de la hora lo tú, de la pregunta 1 a la 10 de la página 210-211. Guíate de las diapositivas y lo vas a poder resolver. Muy bien, espero que la clase te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Cuídate.